Bienvenidos. Hoy hablamos de encuentros en la tercera fase, conocida en Hispanoamérica como Encuentros cercanos del tercer tipo, esa película que consiguió que mirásemos un plato de puré de patatas con un respeto casi místico. En 1977, tras el terror de Tiburón, muchos esperaban que Spielberg nos trajera monstruos espaciales sedientos de sangre. En su lugar, nos ofreció naves colosales iluminadas como árboles de Navidad flotantes. Y es que la cinta llegó en plena paranoia institucional en Estados Unidos. Era un periodo marcado por las teorías de la conspiración, con el escándalo Watergate muy reciente y la sospecha generalizada de que el gobierno ocultaba algo. Sin embargo, detrás de las luces de neón se esconde un enigma moral bastante incómodo. ¿Cómo logró Spielberg que la obsesión de un padre por los alienígenas pareciera algo positivo y no un acto de egoísmo que destruye a su familia? Estrenada a finales de 1977, Encuentros en la tercera fase consolidó la era del blockbuster bajo la batuta de un jovencísimo Steven Spielberg. Con Richard Dreyfuss, Melinda Dillon y el mismísimo director francés François Truffaut en el reparto, la película arrasó en taquilla y superó los $340 millones en todo el mundo. El rodaje fue una odisea de proporciones casi bíblicas. Para recrear el espacio de la escena final, el equipo tuvo que alquilar un enorme hangar militar en Alabama, muy superior a cualquier plató de Hollywood de la época. Spielberg estaba obsesionado con el realismo. Para conseguir que el pequeño Kerry Huffy pusiera cara de asombro genuino ante los extraterrestres, hizo que dos miembros del equipo se escondieran tras la cámara disfrazados, uno de gorila y otro de Papá Noel. Estas decisiones desesperadas pero geniales reflejan hasta qué punto Spielberg estaba dispuesto a todo mientras el presupuesto se disparaba cada semana. Un misterioso avistamiento en mitad de la noche desata una obsesión incontrolable en varias personas corrientes, a las que conecta a través de una melodía y una imagen mental recurrente. El conflicto no es solo contactar con los extraterrestres, sino ver cómo la vida familiar se destruye por una llamada inexplicable. La tensión crece mientras el gobierno intenta ocultar el lugar del encuentro mediante un elaborado simulacro de gas tóxico. El tío Sam, tan discreto como siempre. Resulta curioso ver cómo la seguridad nacional de la mayor potencia del mundo es tan vulnerable que 4 excursionistas en pantalones cortos logran esquivar al ejército paseando por el monte. El destino de los protagonistas se sella en esa montaña, un punto de no retorno donde la humanidad se enfrenta a lo desconocido. El guión funciona porque no se apresura. Nos contagia la fiebre del protagonista antes de mostrarnos una sola nave con claridad. Spielberg terminó firmando el libreto tras rechazar varios borradores ajenos, ya que buscaba un tono casi documental. Esto hace que el espectador sienta una intriga que crece poco a poco, compartiendo la misma obsesión que Roy Neary. Y esa obsesión no surge de la nada. Spielberg llevaba años devorando informes sobre avistamientos y entrevistándose con investigadores del fenómeno ovni. De hecho, el propio J. Allen Hynek, el astrónomo que acuñó el término encuentro en la tercera fase, trabajó como asesor de la película e incluso aparece brevemente en ella. La sensación de que Roy persigue algo imposible resulta tan convincente porque, en cierto modo, el propio Spielberg llevaba tiempo persiguiendo la misma pregunta. Sin embargo, parte de la crítica y del público suele señalar una desconexión emocional en el segundo acto. Para algunos, la obsesión de Roy evoluciona demasiado rápido y de forma cruel con su familia. Su esposa e hijos huyen asustados por cómo actúa, y la historia casi ni los vuelve a recordar. Lo más interesante es que el propio Spielberg acabaría revisando esa idea con los años. Después de convertirse en padre, admitió que ya no veía del mismo modo la decisión de Roy, y que probablemente habría enfocado ese conflicto familiar de otra manera. Esta apuesta prefiere mostrar la fascinación por el espacio antes que el cariño familiar, algo que rompe con el estilo tradicional de Spielberg en películas posteriores como E.T. Spielberg demuestra aquí un control del espacio y el encuadre que roza lo milagroso. Sabe que el miedo y la maravilla comparten la misma frontera. En la famosa escena del coche en la vía del tren, el director pidió que las luces de la nave subieran de golpe. Este imprevisto asustó de verdad al actor Richard Dreyfuss. ¿El truco para que empaticemos con él?
La dirección tiende a situar la cámara a la altura de los ojos de un niño. Así, el espectador recupera esa mirada limpia y vulnerable ante lo desconocido. Sin embargo, algunos críticos creen que la parte media de la película es algo lenta porque se repiten demasiado las visiones de la montaña. Aún así, la habilidad de Spielberg para dirigir a la multitud y los efectos en la escena final compensa cualquier problema de ritmo. Richard Dreyfuss brilla al interpretar a Roy Neary, no como a un héroe, sino como a un hombre común al borde del colapso nervioso. Es tierno y desquiciado a la vez. Curiosamente, el papel fue rechazado por Steve McQueen y Dustin Hoffman antes de que Dreyfuss prácticamente suplicara a Spielberg que lo contratara. A su lado, Melinda Dillon aporta la urgencia del instinto maternal. Su actuación transmite una angustia real que evita que la película parezca una historia de ciencia ficción fría y sin emociones. La gran sorpresa fue François Truffaut, como el científico Lacombe. Su presencia añade un toque de humanismo europeo de lo más inusual. Truffaut aceptó el papel principalmente para financiar sus propias películas y porque le fascinaba observar el método de trabajo del joven director americano. Parte de la crítica consideró que su acento dificultaba las explicaciones técnicas. Sin embargo, para la mayoría de los espectadores, su calidez y su mirada bondadosa se convirtieron en el verdadero puente lingüístico y emocional entre la Tierra y las estrellas. La magia técnica de la película no radica en los ordenadores, sino en la pura artesanía visual diseñada por Douglas Trumbull. El espectador no siente que ve efectos especiales, sino fenómenos atmosféricos reales y sobrecogedores. Spielberg se inspiró en las luces de la ciudad de Bombay que vio desde un avión por la noche y pidió que la nave nodriza tuviera esa misma intensidad de brillo. La famosa conversación musical de 5 notas, compuesta por John Williams, funciona como un diálogo telepático que el espectador asimila al instante. No es solo banda sonora, es un personaje más que vibra en el pecho del público. Esa combinación de maquetas analógicas, luces cegadoras y frecuencias de sintetizador genera una experiencia casi mística. Demuestra que la mejor tecnología es aquella que se siente viva en la pantalla, más allá de si es analógica o digital. La mayoría de los críticos consideran que la película cambió la ciencia ficción moderna, ya que dejó atrás el miedo al espacio y mostró confianza ante lo desconocido. Mientras que el público de la época la recibió como un espectáculo visual sin precedentes, hoy muchos analistas proponen una lectura más ambigua. No es solo una película sobre extraterrestres, es un retrato sobre la obsesión creativa y el coste de la genialidad. La historia de Roy Neary se parece a la de un artista que, obsesionado con una idea que nadie entiende, destruye su vida normal para poder crear su obra. Esta tensión entre el deber familiar y la llamada del arte otorga a la película una madurez y un pozo de melancolía que el tiempo no ha hecho más que acentuar. Encuentros en la tercera fase fue recibida con entusiasmo en su estreno. Obtuvo 8 nominaciones a los Oscar y consolidó un cambio de paradigma en el cine comercial de los 70. De hecho, la tensión institucional de la época traspasó la pantalla. Spielberg envió el guión original a la NASA en busca de asesoramiento, pero la agencia espacial le respondió con una carta de 20 páginas donde le exigía formalmente que no rodara la película. En plena resaca del Watergate, consideraban peligroso un filme que sugiriera que el gobierno ocultaba información alienígena. Para el director, aquella reacción tan hostil fue la prueba definitiva de que estaba tocando una fibra muy real. Con el tiempo, la película dejó de ser solo un gran logro técnico para volverse un clásico cultural e influye en producciones actuales que buscan transmitir ese mismo asombro. El filme nos enseñó que la comunicación con lo desconocido no requería armas, sino música y luz. Al final nos queda la esencia pura de Spielberg, la humanidad intrigada por completo al asombro con una sonrisa de niño. Una obra que puede convertir cualquier sobremesa en un debate apasionante, aunque conviene vigilar a quien empiece a jugar extrañamente con el puré de patatas.